dicho esto, le vamos a dar paso a Pablo, que le vemos ya por aquí. Bienvenido, Pablo. Genial, pues bienvenido a todo el mundo. Sí, bueno, bienvenido Pablo, no te hemos dicho nada. Bienvenido Pablo, gracias por sumarte también y por entregar esta masterclass. Y Pablo nos viene a hablar de un tema súper interesante que sobre todo nos invita a reflexionar, que es lo interesante de todo. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, soy Pablo Peribáñez, diseñador de productos digitales y sistemas de diseño. Lo primero quería dar las gracias a Mr. Marcel por traer aquí para hablar de sistemas de diseño. La verdad es que es siempre un placer. Y bueno, Ángel, la verdad que un trabajo, enhorabuena por todo el curro que has hecho. O sea, me parece una barbaridad que en 2 meses hayas podido plantear todo eso y cómo lo has presentado. Tiene una pinta. Y bueno, vamos allá. Vamos a hablar de la famosa metodología de Atomic Design, diseño atómico, planteado allá en 2013 por Brad Frost. Seguro que a muchos os suena, muchos lo habéis estudiado, lo habéis leído. Y bueno, vamos bueno, no me malinterpretéis, lo primero, no vengo a criticarla ni mucho menos, de hecho todo lo contrario, pero vamos a revisitarla y con un pensamiento crítico vamos a ver de qué forma podemos usarla en nuestros productos actuales, en nuestros problemas de escala y cómo podemos aplicarla. Así que vamos allá. Bueno, y un poco para haceros a la idea del menú de hoy, vamos a hablar primero del porqué, ¿no? De dónde surge Atomic Design y vamos a ver el problema de las interfaces modernas. Luego vamos a revisitar esta metodología que seguro que a muchos os suena, pero así la volvemos a ver súper rapidito. Vamos a ver otras reinterpretaciones, a plantear un sistema modular con un modelo que podemos hacer como ejercicio en todas nuestras empresas. Y bueno, luego de todo esto sacaremos unas conclusiones. Así que vamos allá. Y bueno, es que las interfaces modernas realmente son muy complejas, ¿no? O sea, al final pues nos encontramos con productos digitales que tienen una magnitud colosal, ¿no? Continuamente están añadiendo nuevas funcionalidades, nuevas pantallas. Bueno, al final se hacen muy difíciles de manejar. Todo esto, pues bueno, sumado a que tenemos una multitud de soportes, ¿no? Que tenemos ordenadores, tenemos tablets, tenemos móviles, incluso otros dispositivos como smartwatch. Y todo esto también con otra variable todavía más, que es la de los sistemas operativos, ¿no? Que nos podemos encontrar con creación de aplicaciones en Android, en iOS y tener que adaptar nuestra aplicación a todos los soportes, todos los productos que estos sistemas despliegan, ¿no? Al final, todo esto requiere que los equipos pues, tengan que invertir mucho dinero en hacer estas aplicaciones, en hacer sus productos digitales. Necesitan unos equipos muy grandes y sobre todo pues, perfiles súper especializados, ¿no? Y es aquí donde, por ejemplo, Spotify, al final esto es un poco lo mismo de siempre, ¿no? O sea, a nosotros nos parece muy complejo desde el punto de vista de crear estas aplicaciones, pero realmente lo que quiere el usuario es utilizar su aplicación favorita, ya sea en la televisión, en el ordenador, en su móvil, etcétera. Incluso, bueno, Spotify que también está en frigoríficos, eso habría que verlo, a ver cómo funciona, pero al final es una tarea muy complicada el crear todos una interacción muy similar y que el usuario las entienda en tantos tipos de dispositivos. Y es por eso que los equipos modernos utilizan sistemas de diseño. Y todos estos equipos, GitHub, Google, Spotify, Atlassian, están trabajando con sus sistemas de diseño propios. Y bueno, dejo por aquí este meme. No sé si habéis visto la serie de VR, pero yo por lo menos me siento muy identificado cuando trabajas sin sistema de diseño, ¿no? Que tienes que hacerlo todo rápido, surgen esas preguntas, ¿no? De este elemento se puede reutilizar, dónde está este color, etcétera. Mientras que trabajar con un sistema de diseño parece que tienes como esa sensación de trabajar mejor, de poder hacer cosas más complejas de forma mucho más sencilla, ¿no? O más organizada. Bueno, esto al fin no es nada nuevo. El tema de los sistemas de diseño, el tema de la modularidad no viene de nuevas. De hecho, un ejemplo muy claro es el del sector automovilístico, un poco la forma de crear estos automóviles de forma industrial, ¿no? Y es interesante cómo luego todo este sistema también lo podemos aplicar y lo aplica Brad Frost en su interpretación de Atomic Design.
Y al final, pues por ejemplo, una cadena de fabricación de un coche, pues lo que hace es crear unos elementos pequeños que crean unas piezas un poco más grandes que luego acaban creando pues, lo que es el vehículo, lo que es el coche. Esto al final, ¿qué hace? Pues que podamos ahorrar dinero en costes, sean más fáciles de arreglar, más fáciles de crear grandes escalas de producción, etc. Y bueno, no he podido evitar hacer la comparativa entre el Twingo y el Ferrari, perdonadme por los memes, pero bueno, al final creo que lo deja muy claro este caso en concreto, ¿no? Un Twingo al final es un vehículo, es un elemento muy industrial y muy práctico, y lo bueno de este tipo de vehículos es que al final pues su mantenimiento es menor porque podremos encontrar esas piezas de repuesto, de cambio, etcétera, más fácilmente, y todo esto se ve impactado en el precio, ¿no? Si se crean elementos a gran escala, será más fácil que sean más baratos. Mientras que por el contrario, pues tenemos los Ferraris, ¿no? Esa exclusividad y diseño que bueno, pues hace que sea una fabricación más artesanal, y todo eso pues influye en que luego su mantenimiento será mucho más costoso, esas piezas serán mucho más difíciles de encontrar y el precio, por supuesto, será mucho. Bueno, para que os hagáis una idea, más o menos aproximadamente entre 20.000 y 250.000, pues podéis elegir, ¿no? Y bueno, esto no sé si será un mito, pero ahí os lo dejo. Hoy he estado buscando y dicen que cambiar el aceite de un Ferrari cuesta $3.000. Así que bueno, para si tenéis dinero, ya sabéis. Y bueno, es interesante cómo este símil también lo podemos aplicar a las interfaces digitales, ¿no? A las interfaces modernas. Y también es curioso cómo muchas veces estos productos tan grandes, tan colosales, que tienen multitud de funciones, funcionalidades, páginas, etcétera, pues los estamos planteando como un diseño muy artesanal, muy exclusivo, ¿no? Y eso pues hace que, al igual que el Ferrari, necesite de un mantenimiento mucho mayor y su precio se encarezca. Necesitaremos equipos más grandes bueno, pues que sean capaces de desarrollar esas interfaces. Mientras que los sistemas de diseño lo que nos aportan es un menor mantenimiento y un menor precio a futuro, ¿no? Al final, los sistemas de diseño nos ayudan a fraccionar estas interfaces tan complejas en elementos más simples y fáciles de entender, ¿no? Como veis aquí. Además de, bueno, por supuesto, estandarizar y documentar estas decisiones y formas de trabajo para que lo puedan utilizar los diferentes equipos. De todo esto sale la metodología de Atomic Design de Brad Frost, que bueno, no cabe duda que desde su planteamiento ha envejecido genial, se sigue utilizando y sigue siendo válida para multitud de equipos, y uno de los pilares desde los que se desarrollan los sistemas de diseño. Al final nos ayuda a organizar y mantener un esquema de elementos yendo de los más simples a los más complejos. Pero igual que todas las metodologías, puede que aplicarla de forma literal no sea el caso perfecto para nuestro producto, ¿no? Y vamos a analizarlo esto un poquito más y entender este modelo para construir mejor las interfaces y poder amoldarlo a nuestros casos de uso. Así que vamos allá, vamos a ver qué es Atomic Design y cómo se aplica. Bueno, y esto lo vamos a ver súper rápido para tampoco alargarnos mucho. Al final, bueno, Atomic Design, por aquí, Atomic Design fue creado por Brad Frost allá en 2013, y bueno, basándose en cómo se crea la alquimia, ¿no? Esta fórmula química que, bueno, a partir de una jerarquía de elementos atómicos, de átomos simples, se pueden crear moléculas, como por ejemplo la molécula de H2O, y vez pues organizarse para crear elementos más complejos, como puede ser incluso el cuerpo humano, ¿no? Y esos organismos vivos. Bueno, pues al final Brad Frost lo que hizo es plantear este modelo para las interfaces modernas. Y lo tenemos aquí, creó un sistema basado también en este diseño atómico, organizado en átomos, moléculas, organismos, templates y páginas. Así que vamos a ver un poco cada uno de ellos cómo se define. Bueno, en la parte más baja, en los elementos más simples, tenemos los átomos, ¿no? Que son estos elementos muy simples que por sí solos quizás no tienen sentido, pero que, bueno, pues aquí podemos hablar de tags de HTML, de textos, de elementos simples como botones, inputs, etcétera.
y luego los utilizamos para construir esas moléculas. Las moléculas serían los elementos de la interfaz, lo que también llamamos componentes, y que, bueno, pues uniendo varios átomos podemos crear, por ejemplo, un input search, un elemento que nos ayude a buscar cosas en nuestra interfaz. Y aquí, pues bueno, tenemos una label, un input y un botón que forman el componente. Luego, en un paso más alto, podemos tener los organismos. Los organismos son esas moléculas más complejas, esos componentes más complejos que pueden unir diferentes moléculas, diferentes átomos para crear, pues bueno, unos componentes un poco más, más complejos y con más funciones. Y, por ejemplo, podríamos tener una barra de navegación de una web que puede añadir inputs, añadir elementos como el logo, incluso botones que enlacen a cada una de las páginas. Bueno, en la parte superior, Brad se sale un poco de esa estructura atómica y ya lo empieza un poco la nomenclatura de producto con estas templates. Las templates serán esos organismos que juntos formen, también a través de un layout, formen lo que sería la básica de la página. Y luego, bueno, lo que serían las páginas es lo que sería, bueno, lo que ve el usuario, ¿no? Ya añadiendo todas esas imágenes, ese contenido, esos textos, etcétera, bueno, que es lo que podemos ver como las páginas en las que navegamos. Pero al final, este modelo tan análogo que explica Brad tiene sus problemas al aplicarlo tal cual, ¿no? Y es un poco esa analogía atómica la que lleva a los equipos a problemas. Al final nos pueden surgir preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo un elemento es cuándo una molécula es suficientemente compleja como para considerarse un organismo? Bueno, pues esto puede ser un debate de estos equipos de producto a la hora de crear las interfaces y puede ser un problema, ¿no? Al final, si no hay un entendimiento entre qué es una molécula o un organismo, es algo demasiado complejo, puede ser un problema. Y al final, esto también, el propio Brad lo dice, no es un dogma cerrado, no es algo que tengamos que llevar a rajatabla, aunque el propio Brad pues, es claro defensor de aplicar Atomic Design de forma muy literal. Pero en su libro, que bueno, se lee rapidísimo, si no lo habéis visto ya, Atomic Design, lo tenéis online, él mismo dice que no se debería de interpretar Atomic Design como unos pasos cerrados, sino que debería de ser más un modelo mental, ¿no? Que nos ayude a crear esas interfaces bajo sistemas que nos ayuden a conseguirlo. Y aquí es un poco donde entran las reinterpretaciones de ese modelo y un poco donde empezamos a ver que, bueno, pues esa analogía puede que no tenga tanto sentido aplicarla de forma literal, sino que hacer un poco uso de ese modelo mental, de ese modelo atómico, para crear nosotros nuestro propio sistema, ¿no? No sé si os habéis encontrado con Atomic Design 2.0, que lo escribió Hannah Heinsohn, y por ejemplo en este caso Hannah lo que propone es un sistema atómico mucho más simple, porque seguramente en su sistema pues, no necesitaría de tantas capas y lo que Brad llama átomos, ella lo lleva a los tokens. Entonces ahí pierde como una capa que propone Brad, pero bueno, consigue un sistema atómico un poquito más simple que puede ser válido para su caso. Mientras que luego, por ejemplo, tenemos el sistema de diseño de Predix que propone Jeff Grossman, que es todo lo contrario, es un modelo atómico mucho más complejo porque a su vez su organización, su empresa, necesita de esa complejidad, necesita de todos esos pasos para organizar su sistema de diseño. Entonces, aquí es curioso cómo le da la vuelta al modelo, empieza de lo más grande a lo más individual y bueno, nos habla de aplicaciones, de diferentes productos que puede tener, de futures, que serán diferentes páginas o modelos de interfaz que se pueden dar en todos esos productos, templates, componentes, basics y principles. Además de también cambiarle ese nombre y salirse de esa analogía atómica. Y luego incluso tenemos otras propuestas que lo que hacen es seguir ese modelo, pero cambiando los nombres, porque puede que no nos funcione tanto o no se entienda en nuestro equipo esa estructura de átomos, moléculas, organismos, etc. Y bueno, es el propio Brad Frost el que unos años más
Al final también, poniéndonos en contexto que esto se planteó en 2013, ha llovido bastante. En 2013 empezaba a hablar de los sistemas de diseño y ahora, pues bueno, sí que es verdad que han aparecido multitud de metodologías, de formas de trabajo mucho más interesantes. Pero bueno, el propio Brad Frost en un artículo de blog hace un extendido de este sistema atómico, añadiendo un elemento anterior a los átomos que serían los design tokens, que bueno, al final es una herramienta que se ha estandarizado prácticamente en todos los sistemas de diseño, ¿no? Esa construcción en base a tokens de diseño. Muchos sistemas de diseño o muchos modelos atómicos lo que hacen es llamar a ese paso anterior iones para seguir un poco esa analogía atómica. Y bueno, todo esto nos da a la conclusión de que si queremos seguir esta metodología, está claro bueno, que es válida y que vamos a necesitar un sistema modular, pero puede ser que no nos valga lo que propone Brad Frost y no pasa nada. O también puede ser que sí, que ese modelo atómico nos encaje perfectamente en nuestras necesidades de producto. Pero en cualquier caso, necesitamos plantear cómo queremos que sea nuestro sistema modular. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en base a tres principios que vamos a ver ahora: el entendimiento, la simplificación y la coordinación. Vale, empezamos con el entendimiento, y es que al final estos sistemas de diseño, según cada organización, pueden tener diferentes grados de complejidad, ¿no? Un sistema de diseño puede dar soporte a un único producto, mientras que puede haber casos donde un sistema de diseño pueda dar soporte a varios productos, ¿no?, dentro de una empresa. Pero esto se puede complejizar aún más cuando aparecen varias marcas que utilizan un único sistema de diseño para generar diferentes tipos de productos. Bueno, pues al final vamos viendo cómo un único sistema de diseño o un único equipo puede complejizarse en muchas casuísticas. Incluso podríamos ir más allá y podría haber diferentes marcas que utilicen un sistema de diseño y ese sistema de diseño se tenga que reamoldar o reajustar con diferentes tiers de sistemas de diseño para diferentes productos. Bueno, todo esto puede que suene muy complicado y seguramente haya productos que tengan estructuras todavía más complejas, pero para que os hagáis una idea de cómo de importante es entender esa organización de la empresa y de las casuísticas y necesidades que tiene para plantear nuestro sistema modular. Y todo esto, por supuesto, en una matrix de menos o más complejo, ¿no? No porque un sistema de diseño de soporte a un único producto tiene que ser más simple, sino que puede haber grados de complejidad en cada uno de ellos. Y para todo esto será muy importante la figura del arquitecto de sistemas de diseño, que será fundamental tener a esa persona que vele, que tenga un poco esa estructura en la cabeza y que sepa dar soluciones según las necesidades que se necesitan. Bueno, otro de los pilares sería la simplificación. Al final, este es uno de mis principios favoritos, que es el principio KISS. No sé si lo conocéis. Al final significa Keep it simple, stupid, y quiere decir que todo lo que hagamos debería de ser lo más simple posible y todo aplicado a sistemas de diseño, a interfaces, etc. Está claro que productos y una empresa y una organización muy complejos crearán sistemas de diseño muy complejos, pero cuanto más poder tengamos en crear cosas simples, mejor. Más fáciles serán vender para nuestros consumidores y más fáciles serán de evolucionar y mantener. Y bueno, un poco siguiendo esta estructura de simplicidad, ¿cómo podríamos empezar a plantear nuestro modelo atómico, ¿no? Nuestro propio sistema modular para nuestro sistema de diseño? Bueno, todos los sistemas de diseño podríamos decir que se basan en tres pilares. La parte más básica de bases, estilos, etcétera. Luego veremos que la nomenclatura al final es algo que podemos elegir. Una parte más grande que podríamos hablar de componentes,
Y bueno, esto también aplica porque aunque Brad le llame átomos, moléculas, organismos, etcétera, realmente todos esos elementos de la interfaz podríamos decir que son componentes. Ya luego podríamos nosotros darle el nombre que queramos, pero realmente podríamos tratar a todo eso como componentes bajo ese mismo paraguas. Y luego una tercera parte, que ya es lo más grande, que serían los productos o producto. Entonces, un poco en base a estas tres partes principales, podríamos empezar a darle más forma y darle más capas, como si fuese una estructura de cebolla, a nuestro sistema modular, ¿no? Entonces, aquí es donde tendremos que trabajar en ir entendiendo qué casuísticas necesitamos para evolucionar y añadir más capas que luego sean más fáciles de entender y que hagan que se pueda desarrollar más fácil nuestro sistema de diseño. Por ejemplo, esa parte de los estilos, podríamos trabajar una parte superior que serían esa parte de decisiones, ¿no? Lo que solemos trabajar como design tokens, etcétera, donde, bueno, pues tenemos una serie de elementos básicos, etcétera, que luego trasladamos a unas decisiones que nos ayudan a tomar mejor esas decisiones en la interfaz y ser mucho más ágiles. Y esto podría ser también en varios niveles de complejidad, ¿no? Podríamos tener unas decisiones básicas, mientras que podríamos tener de decisiones más complejas, por ejemplo, aplicadas a componentes. Luego esa parte de componentes también podría tener varios niveles, ¿no? Podríamos necesitar, por ejemplo, de una parte anterior, si los componentes que empezamos a crear requieren de una estructura basada en elementos que se repiten, podríamos crear una estructura, lo que Brad Frost llama átomos, que podríamos llamar nosotros elementos, subcomponentes, fragmentos. Bueno, a nivel de nomenclatura, varias varias formas de llamar a estas partes de la interfaz. Pero bueno, de esos elementos quizás son esos componentes que no tienen sentido por sí solos, pero que nos ayudan a crear unos componentes en base pues, a esa modularidad que luego nos permitan reutilizar mejor esos elementos y construir mejor. Y a su vez, esos componentes puede que no sean lo suficientemente descriptivos para crear esas interfaces, ¿no? Y necesitemos de crear de un paso posterior que sean esas patterns, esas design patterns o incluso lo que llama Brad Frost, esos organismos, para que los usuarios, los diseñadores, desarrolladores entiendan mejor cómo se aplican esos componentes o esas agrupaciones de componentes en cada interfaz, ¿no? Y en cada casuística. Y bueno, luego también por la parte de producto podríamos tener diferentes grados de complejidad, ¿no? Y esto ya también involucra a esas empresas bueno, pues que son mucho más complejas a nivel de marcas, a nivel bueno, de dispositivos, de productos, etcétera. Pero una capa que suele estar presente es cuando esos productos digitales se encuentran en diferentes dispositivos, ¿no? Requieren de estar en aplicaciones móviles, de iOS y Android, o también en webs, ¿no? En una página web, etcétera, pues deberemos de tenerlo en cuenta para crear pues, bueno, esa documentación o esas reglas que digan cómo se estandarizan esos elementos en diferentes dispositivos, en diferentes soportes. Y luego, por supuesto, pues la última capa, la de productos, que sería donde acaba pues generando esas interfaces nuestros sistemas de diseño. Todo esto, por ejemplo, pues puede crear una estructura modular, que es la que utilizamos nosotros en los sistemas de diseño que estamos planteando ahora. Podría ser una capa de estilos, design tokens, elementos, componentes, design patterns, dispositivos y productos. Pero aquí es donde entra un poco bueno, la casuística de cada caso y se debería de modular en más o menos pasos según sea necesario. Y eso es lo que deberemos de tener en cuenta. Por otra parte, será muy importante la coordinación y sobre todo pues, definir unos términos y qué implica cada uno de ellos, ¿no? Tendremos que al final un sistema de diseño no es algo único de nosotros, sino que va a pertenecer a un equipo de diseño, desarrollo, etcétera, varios stakeholders. Entonces tendremos que hablar con ellos y acordar una nomenclatura que ayude a entender mejor cómo se crean esa modularidad en el sistema.
Y bueno, pues será súper importante crear términos entendibles y con sentido para el equipo. Podemos poner los nombres que queramos, pero lo importante será que no nos pase como The Weeknd, ¿no? Que no encuentre el escenario. Entonces tendremos que ser listos y trabajarlo para, bueno, para que todo el mundo, todos los implicados, entiendan cómo se nombran y cómo se organizan esos elementos, y esas personas que entren nuevas también tengan un onboarding y sea fácil que entiendan esa estructura. Y bueno, por último vamos a hablar de algunas conclusiones. Lo primero, no dar ninguna metodología como verdad absoluta. Al final, Atomic Design aplicado de forma análoga puede no ser la mejor estructura para nuestro proyecto, pero realmente Atomic Design sí que tiene mucho valor como metáfora, ¿no? Y es con lo que nos tenemos que quedar. Y no solo Atomic Design, sino aplicado a cualquier framework, a cualquier metodología. Tenemos que ser críticos y saber cómo aplicarla o cómo modularla a nuestra casuística. Luego, esos tres pilares, ¿no? Entendimiento, simplificación, súper importante, y la coordinación serán básicos para cualquier metodología que implantemos, tenerlos en cuenta. Y bueno, un fragmento del libro Thinking in Systems, que está genial, lo que viene a decir es que un sistema es un conjunto de elementos conectados y organizados de tal forma que nos ayuda a lograr algo. Si creamos sistemas sin funciones, serán inútiles. Y no porque conozcamos muchas metodologías, muchos frameworks y los apliquemos tal cual, va a ser mejor, sino que puede ser todo lo contrario, puede ser perjudicial para nuestros productos. Así que esto es todo. No sé si hay alguna pregunta y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Pablo. Está genial. Me ha encantado. Preguntaba Silvia, que es la primera que preguntó rompiendo el hielo, que el sistema de diseño tendría que tener diferentes foundations, depende del sistema operativo, por ejemplo, para apps de iOS y de Android, o si el sistema de diseño tiene que ser único. Vale, pues bueno, esto al final no hay nada blanco o negro, ¿no? En los sistemas de diseño. O sea, puede haber diferentes opiniones en todo esto. Y lo ideal para mí sería que hubiese unas únicas foundations para todos esos dispositivos, ya sea mobile, ya sea web, y que a través, pues, bueno, de algunas herramientas podamos exportar esas foundations a cada uno de los dispositivos. Pero bueno, aquí ya entra el sistema de diseño, cómo queramos manejarlo y su complejidad. Podríamos tener sin ningún problema diferentes foundations para cada dispositivo. De alguna manera rompe la norma de simplificar, ¿no? Pero encaja dentro de lo primero, ¿no? Ese entendimiento de marcar muy bien todos esos apartados para tener esa imagen clara y saber llegar al escenario. Ese último guiño que has hecho musical. Vale, más preguntitas. Por aquí decía también Amaya, que para la nomenclatura, ¿sueles crearla solo o consensuada con desarrollo? Un poco más de forma de trabajo, quizá esta pregunta de Amaya. Bueno, sí que es verdad que nosotros podemos tener como unas bases de cómo queremos plantear ese sistema de diseño, pero bueno, como todo en los sistemas de diseño, será súper importante ponerlo sobre la mesa con desarrollo y muchas veces será más su opinión la que valga más que la nuestra. Entonces, sí, está genial que nosotros llevemos una idea de cómo queremos crear esa nomenclatura, ¿no? de ese diseño modular, pero bueno, será un poco la conversación entre diseño y desarrollo y un poco lo que salga de ahí, lo que de la última palabra. Entonces sí, muy importante trabajarlo con desarrollo desde un primer momento para que luego, pues bueno, estén con un buen entendimiento. Al final hay que llevarse bien, ¿no? Hay que formar equipo para encajar todo. Más preguntas. Totalmente, súper importante eso. Sí, mira, se están animando. Hay 3 preguntas más. Aitana, es bastante largo porque son varias preguntas, ¿vale? Te leo del tirón y si quieres luego las vamos separando.
Pregunta Aitana, cuando creas un sistema de diseño de cero, ¿cómo sabes que está completo? Es decir, si comienzas a diseñar el producto, a veces te das cuenta de que te faltan cosas y tienes que volver al Design System a añadir más componentes. ¿Hay alguna forma o ejercicio para contemplar todas las posibilidades mientras se diseña antes de pasar a diseñar el producto? Vale, bueno, esto lo voy a ir comentando. Si luego me dejo algo, Aitana, pídeme y bueno, sigo comentando que al ser tantas cosillas. Pero bueno, básicamente has dado un poco en el kit de la cuestión. Un sistema de diseño es algo que nunca se acaba. Al igual que una aplicación siempre está evolucionando, siempre está añadiendo nuevas funcionalidades, un sistema de diseño lo debemos de trabajar así, ¿no? Como algo que continuamente estamos evolucionando y estamos mejorando y no como un entregable que lo hago y ya está, pum, te lo doy y te lo comes como esté. Entonces, bueno, de hecho, para mí es muy importante ir trabajando esas iteraciones. Podríamos, por ejemplo, a la hora de crear el roadmap del sistema de diseño, crear un primer MVP, ¿no? Un primer producto mínimo con elementos muy básicos bueno, para ir viendo cómo funciona ese sistema de diseño entre los equipos de diseño y desarrollo y poco a poco ir creando elementos más complejos que vayan dando soporte a cosas más complicadas, a cosas más específicas. Realmente, a nivel de crear ese sistema de diseño, no hay una forma cerrada, pero con lo que nos tenemos que quedar es con que no se puede decir nunca que el sistema de diseño está completo y es algo que lo tienen que entender las empresas. Les tenemos que decir, oye, esto no voy a estar 6 meses y vas a tener algo perfecto, no, ni mucho menos, sino que, bueno, vamos a trabajar en ello y poco a poco lo iremos mejorando, iremos contemplando pues todas las necesidades que se nos den. Pero bueno, no sé si respondo con eso más o menos a todo o me he dejado algo por ahí. Yo diría que sí. Dice, perdón por la pregunta tan larga. Muchas gracias. No sé si quieres complementar algo con respecto a esto, Héctor, o quieres comentar algo también, eh, Ángel. Nada que añadir por mi parte. Vale. Tenemos a Juncal que ha levantado la mano, que quiere Sí, comentar algo. vamos, justo. O sea, hay preguntas antes, pero adelante, Juncal. Estoy ya con el micro desactivado. Sí, ya que estaba con la cámara puesta, pues oye. Nada, es una preguntita súper concreta. Es que, ¿qué canales recomendarías a la hora de comunicar o de documentar el sistema de diseño para los desarrolladores? O sea, ¿o qué plataforma? Bueno, esto depende mucho de la empresa, de los equipos. Puede haber muchos canales realmente, pues bueno, puede haber algunos como más interesantes, otro menos, pero va a depender mucho de los casos, ¿no? Por ejemplo, si tu caso es de un equipo pequeño, que no sois muchos desarrolladores y muchos diseñadores, quizás el mejor canal pueda ser directamente hacer reuniones, videollamadas o reuniones físicas para comentar todos los cambios o todas las cosas relacionadas con el sistema de diseño, ¿no? Y estar muy alineados. También podemos utilizar los canales de Slack, otras cosas más complejas bueno, para organizaciones quizás más grandes, para mí lleva bastante trabajo y es algo difícil de mantener, pero podríamos incluso llegar a generar newsletters, etcétera. Y bueno, pues la parte también de cómo un poco nos coordinamos con desarrollo, pues toda esa parte de documentación, ¿no? Tener un handbook, un Zero Hype, ¿no? Hay varias herramientas que nos ayudan a documentar. Incluso podríamos partir de una mucho más sencilla en la propia herramienta de diseño, ¿no? Documentando cosas en Figma. Bueno, eso ya a diferentes niveles podríamos trabajar el cómo le damos toda esa documentación al equipo de desarrollo. Genial, gracias. Perfecto. Vale. Bueno, gracias por decir la pregunta tú misma, ¿vale? Que también se agradece nuevas voces, que a veces me aburro yo de escucharme a mí misma. Más preguntitas. Por aquí preguntaba Laura Rodas, ¿qué crees que es mejor, tener un único archivo de Figma con todo el sistema o archivos separados? Pues un poco también depende de cómo queramos plantear nuestro sistema, de la complejidad. No hay una respuesta buena para eso.
En nuestro caso, por ejemplo, lo que nos funciona es tener un archivo para todas esas foundations, esos estilos, otro para los design tokens, y luego tenemos diferentes archivos para todos esos componentes en diferentes dispositivos, ¿no? Pues igual tenemos una librería para componentes de iOS, otra para componentes de Android y otra para componentes de web, ¿no? Según dónde está creado cada producto. Pero bueno, quizás hay productos más complejos que dividen esos componentes en librerías individuales. Va a depender un poco también de tu casuística, pero te recomiendo, como siempre, es que empieces de lo más simple. Si puedes tener un único o dos archivos, pues mejor, y ya luego pues vas dividiendo si lo necesitas. Genial. Preguntaba también Sara, ¿cómo testear los componentes del sistema antes de que entren en producto? Bueno, Sara, me suena el nombre por aquí. Vale. Pues bueno, para testear los componentes, pues bueno, súper importante hacer como una parte de QA, yo creo, de cada vez que generamos un componente nuevo, podemos tener un entorno de pruebas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora en Revit tenemos una aplicación con todos esos componentes y podemos utilizarlos, ver si funcionan bien, si en cada uno de sus estados pues están esos design tokens bien aplicados y saber que funcionan. Y luego, bueno, a nivel que desarrollamos el producto, esas funcionalidades, pues un poco lo mismo, hacer esas sesiones de QA y ver que todo está funcionando bien, que todo es como se ha diseñado y un poco alinear el desarrollo con las expectativas, ¿no? Voy a hacer un matiz. Entiendo que todos tienen claro qué es lo que es un token, pero cuando estaba precisamente Ángel con su presentación, ha hecho una aclaración Héctor, o sea, la voy a leer por si acaso alguien no la ha leído y no lo tiene claro, que los tokens son variables que nos permiten generar valores dinámicos que afectan a uno o varios elementos de un sistema. Son una de las piezas fundamentales que permiten escalar un sistema, ¿vale? Para que, bueno, por si acaso, por puntualizar y por matizar. Quedan 3 preguntas, 2 de Pablo, que además lanza una que es para abrir melón, para abrir debate. Así que me voy primero a la de Laura. Dice Laura, hola, ¿un organismo como podría ser una CAR debería tener elementos componentizados como átomos o moléculas? ¿Cuál es la mejor práctica para recoger diferentes estilos de texto para una misma CAR? Vale, bueno, esto es un poco también en esa línea de, según el caso, ¿no? Habría que verlo en cada casuística, cada sistema, cómo se quiere plantear. Al final, pues dependerá de ese sistema modular. Si tienes una organización en átomos, moléculas y organismos, pues igual sí que te interesa generar todos esos elementos que forman la CAR en elementos más simples como moléculas y otros muchos más sencillos como los átomos. Si tu sistema de diseño no tiene tanta complejidad, quizás puedes generar un único componente que sea el de CAR y que no tenga elementos o componentes tan atómicos, ¿no? Dependerá un poco de cómo lo plantees. Lo que dices tiene sentido para una organización atómica, ¿no? Como plantea Brad Frost, pero bueno, ahí ya dependerá un poco de cómo plantees en general el sistema. Una de Pablo, de Pablo Arroyo, iba por ahí, que cuán grande tiene que ser un activo digital para empezar a plantear la necesidad de un sistema de diseño, ¿no? Teniendo en cuenta el valor que aporta, pero también el esfuerzo que puede llevar a construirlo. De alguna manera también lo comentaba Ángel, que con el proyecto que nos ha presentado. Bueno, no sé si lo ha comentado en la charla o justo me lo había estado comentando a mí antes, pero al final todo lo que supone una organización ese cambio, esa reorganización. Pues bueno, la verdad es que es algo bastante interesante. Realmente, para mí, hacer sistemas de diseño o practicarlos tiene sentido siempre, ¿no? Siempre va a aportar valor el reutilizar elementos, el hacer las cosas, bueno, en base a la consistencia, en base a la escalabilidad de los productos. Pero sí que es verdad que podemos plantear esos productos digitales
de una forma más artesanal, ¿no? Como un poco el ejemplo del Ferrari, pues podríamos inventarnos o irnos a esas cosas más locas, que todo se vaya de la norma, todo esté muy al detalle, y entonces, pues bueno, no tener tanta o no darle tanta importancia a un sistema de diseño si el producto es pequeño, es manejable o etcétera. Pero bueno, está claro que en todas estas empresas que empiezan a tener un producto digital en varias interfaces, que empiezan a crecer en funcionalidades, el crear esas bases, esos sistemas y esa coordinación entre los equipos va a ser, vamos, más que fundamental. Y retomamos ahora también otra pregunta de Pablo, que se la había lanzado a Ángel, en relación pues a esa misma pregunta que le hacía, que si es mejor definir muchos estilos y crear muchos componentes para anticipar el futuro, aunque en una primera instancia no los utilicemos, o es mejor definir solo los necesarios e ir definiendo más a medida que los vayamos necesitando. Dice, yo no me posiciono, abro debate. Supongo que ahí depende un poco de cada uno, ¿no? Pero sí tener esa estructura clara o una estructura mínima para poder organizar y abrir nuevos hilos. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿O tu recomendación? De esto, vamos, o sea, en general hay muchas veces que podemos un poco como predecir nuestros productos o nuestros sistemas de diseño, porque al final las interfaces son muy simples, ¿no? O sea, bueno, son simples hasta a nivel de elementos, porque es muy fácil tener botones y tener ciertos elementos en todas las interfaces. Entonces, hay muchas veces que sí que nos podemos adelantar y es buena práctica, o yo entiendo así, el crear elementos, aunque no estén en nuestro producto digital, no en nuestra interfaz, pero que sabemos que se van a acabar utilizando. Pero bueno, sí que es verdad que yo también soy un poco a favor de la simplicidad, y cuantos menos elementos, cuantas menos cosas tengamos, pues va a ser mejor y más sencillo todo, ¿no? ¿Ha quedado respondido, Pablo? Entiendo que sí, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta más. Las que habéis ido lanzando por el chat están todas lanzadas, todas compartidas. Así que, bueno, pediros tanto a Ángel como a Héctor como a Pablo quizá una conclusión o un consejo. En tu caso, Pablo, bueno, lo has dicho tú, ¿no? En esa parte de conclusiones, de no dar ninguna metodología por absoluta, ¿no? No tener esa pauta 100% cerrada, sino iterar, iterar, iterar. Al final es diseñar ese constante cambio, esa constante mejora para ir un poquito allá, seguir avanzando y adaptarse a todos los nuevos cambios. Igual quieres matizar, quieres compartir algo más. No, bueno, aprovechando que estamos aquí y que lo ve gente bueno, que seguro que está interesada en el curso de Mr. Marcel, aprovecho bueno, para un poco recalcar esa importancia de los arquitectos, ¿no? De los sistemas de diseño, que aunque veamos todo esto y demás, va a ser siempre muy necesario de esa figura, de que sea muy especialista y conozca muy bien todo esto para plantear las mejores soluciones. Y es ahí un poco donde las empresas tienen que aportar, o sea, tienen que apostar bueno, pues en que una persona aporte todo ese valor que puede dar los sistemas de diseño y su construcción, ¿no? Gracias, Pablo. Ángel, ¿algo que quieras compartir? Bueno, yo por mi parte quizás me quedo un poco con la importancia del tema de la adaptación, pero interna. Y me explico. El conocer, porque muchas veces aprendemos metodologías de todo tipo, estamos locos por aplicarlas en nuestra empresa y nuestra realidad no nos lo permite. Bien porque no tenemos un grado de madurez suficiente, nos falta ciertos conocimientos, con lo cual creo que es muy interesante hacer la reflexión interna de, vale, estoy interesado en hacer esto, pero ¿cómo puedo hacerlo y cómo puedo aplicarlo en mi realidad, en mi situación? Y creo que es importante hacerlo siempre también. No repetir metodología por repetirlas o aplicarla por aplicarla. Mirarnos un poco a nosotros mismos. Gracias, Ángel. Héctor, a cerrar. Sí, yo simplemente un poco reforzar las cosas que ha dicho. Estoy buscando el nombre de un libro que no me acuerdo que leí, pero no lo encuentro. Reforzar un poco lo que ha dicho Pablo,
de que no hay sistemas de diseño buenos o malos. Hay sistemas de diseño adecuados o no a la cultura de la empresa, a las necesidades de la empresa. Entonces, cada empresa tiene su naturaleza. Por ejemplo, recuerdo que este libro que leí hablaba del sistema de diseño TED, la plataforma esta de charlas públicas. Entonces, era pequeño de diseñadores, creo que eran 5 diseñadores, que se conocían súper bien, tenían una cultura súper fuerte, prácticamente no usaban documentación. Y luego, además, la propia cultura de la empresa y la filosofía daba más importancia a la expresividad que a la consistencia, con lo cual era uno de sus principios. Con lo cual, en ese caso, no necesitaban tampoco ni mucha documentación ni muchos componentes, simplemente unos guidelines. Y luego, en el otro extremo, tendríamos por todo tipo de empresas que necesitan una escala enorme, que tienen otras personas que usan su sistema de diseño para generar sus propios productos, como puede ser Material Design. Entonces, bueno, que muchas veces, yo creo, siempre que iniciamos un aprendizaje, queremos tótems, ¿no? Queremos cosas que nos den unas respuestas universales. No están. Lo que es importante es tener principios, aprender a pensar utilizando esos principios y luego tomar decisiones. Pero las decisiones nunca van a ser universales, van a ser específicas al caso que tengas que resolver. Entonces, bueno, subrayar eso que ha dicho Pablo y bueno, que también Ángel justo ahora estaba debatiendo sobre ello. Y poco más. Que muchísimas gracias a todos, especialmente a todos los que estáis todavía aquí con nosotros. Gracias a todos. Bueno, os he puesto por aquí por el chat que, como sabéis, estaba grabando la charla, por si la queréis volver a ver, invitaros a que os paséis por el canal de YouTube de Mr. Marcel. Os he dejado por aquí el enlace. Y bueno, tenéis más de 60 charlas. Hay unas cuantas de Design System y también de otras disciplinas del diseño que, bueno, estoy segura que más de una os resultará interesante y os aportará algo nuevo. Y nada, daros las gracias por pasar la tarde con nosotros. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien, esperamos que vosotros también y con ganas de volver a veros. ¿Queréis animar a una masterclass? Ya sabéis que seguimos haciendo y poco os vamos informando. A través de nuestra página web, a través del propio Eventbrite lo podéis ver. Dicho eso, gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Adiós. Ángel. Adiós, adiós. Gracias. Chao, chao.